Muy buenas tardes con todos. El día de hoy voy a presentar pancreatitis aguda. Soy médico residente de gastroenterología del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuri. La pancreatitis aguda es un trastorno inflamatorio del páncreas que histológicamente lo vamos a evidenciar como una destrucción de las células acinares, ¿no? Se asocia a una morbilidad sustancial y una mortalidad importante. La incidencia de pancreatitis aguda es de 34 por cada 100.000 personas en la población general y está aumentando según los reportes actuales a nivel mundial. La etiología puede ser diversa. Tenemos etiología mecánica, tóxica, metabólica, drogas, infecciones, traumas, congénitas, vasculares, misceláneas, genéticas. Tenemos allí, dentro de la etiología, la mecánica es la más frecuente. En primer lugar, aquí vamos a encontrar los cálculos de la vesícula biliar. Como vemos en la imagen, tenemos aquí una vesícula biliar seguida por la vía biliar. Aquí está el colédoco y acá tenemos el conducto pancreático, y en esa unión vemos una obstrucción de un lito, ¿no? Que en este caso está evitando la salida del líquido pancreático. De esa manera evita que esas enzimas pancreáticas que están contenidas en este líquido sean liberadas a nivel intestinal y produzcan una autodigestión pancreática, ¿no? Otras etiologías, tenemos la etiología tóxica, que en primer lugar acá tenemos el consumo de alcohol, ¿no? Etanol, metanol, metabólicas como hipercalcemia, hiperlipidemia, en este caso la hipertrigliceridemia. La etiología farmacológica, que como vemos aquí es múltiple, la presencia de infecciones, ya sea por bacterias, las cuales mencionamos aquí, presencia de infecciones por hongos, como el Aspergillus, y parásitos, ¿no? Que también pueden producir obstrucción a nivel de la vía biliar. El que se ha reportado en muchas oportunidades es la presencia de Ascaris lumbricoides. Dentro de la etiología traumática puede ser por una injuria penetrante, puede ser iatrogénica, como es el caso de la CEPRE. Y la CEPRE es un procedimiento endoscópico que, bueno, como complicación, una de ellas, la más frecuente, es justamente la producción de pancreatitis aguda, ¿no? Etiología vascular, como la isquemia, vasculitis, genéticas, como la alteración a nivel del gen CFTR, que es la que nos produce la fibrosis quística, y como vemos aquí, otras mutaciones de otros genes. En primer lugar, como mencionamos, los cálculos biliares. En segundo lugar, el alcohol. Tenemos otras etiologías metabólicas como la hipertrigliceridemia, más de 1000 es lo que está reportado como etiología de pancreatitis aguda, la presencia de medicamentos, los cuales es una lista múltiple, y la presencia de tabaco. Esta diapositiva es importante por este recuadro verde que nos indica que debemos siempre descartar en pacientes más de 50 años la presencia de malignidad. Bien, la pancreatitis aguda tiene dos fases, la fase precoz y la fase tardía. Fase precoz se produce durante el día 0, es decir, el día del inicio de los síntomas, hasta el día 7. Se caracteriza por la presencia de mayor inflamación, ¿no? Aquí vamos a ver el CIRS en su máxima expresión, hay mayor incidencia de falla de órgano y la permeabilidad intestinal aquí se encuentra incrementada. Y la fase tardía es desde el día 8 en adelante, donde ya podemos ver mayormente las complicaciones locales, ¿no? Como son las colecciones líquidas, las necrosis, que también pueden estar infectadas, ¿no? El diagnóstico de pancreatitis aguda es bien simple. Tenemos que cumplir dos criterios de tres. Uno de ellos es el dolor abdominal típico, localizado en epigastrio, intenso, que en un 50% puede irradiarse a la zona de espalda. El segundo criterio es que tenga lipasa amilasa elevados en más de 3 veces su valor superior normal. Y el tercero es un criterio imagenológico, que se ha evidenciado por una tomografía la alteración pancreática, ¿no? Ponemos ecografía abdominal en este lugar, no como diagnóstico de pancreatitis, porque es muy difícil ver el páncreas por una ecografía. ¿Se puede lograr ver? Sí, pero no es lo más frecuente. La ecografía abdominal normalmente la usamos para determinar la etiología, que, como dijimos inicialmente, principalmente suele ser por causa de cálculos biliares. La tomografía debe ser tomada a las 72 horas de inicio de los síntomas para que podamos ver algún cambio pancreático, y solo la tomamos al inicio cuando el diagnóstico es dudoso. Es decir, no tengo un dolor abdominal típico, ni tampoco tengo, o no tengo tampoco una lipasa amilasa en rangos elevados. Dentro de la clasificación de severidad tenemos múltiples.
Sin embargo, el que más usamos es la clasificación de Atlanta. Ese es un consenso que ya se ha dado y se ha corregido según los avances científicos que se han ido dando. Y el último es del 2012, que tenemos pancreatitis aguda leve, pancreatitis aguda moderadamente grave y una pancreatitis aguda severa. La primera no tiene falla orgánica ni tampoco complicaciones locales ni sistémicas. La segunda tiene una insuficiencia orgánica transitoria, es decir, menos de 48 horas, y tiene complicaciones locales, pero sin insuficiencia orgánica, ¿no? Y la severa es aquella que tiene una falla multiorgánica de más de 48 horas. ¿Cómo yo puedo predecir qué paciente puede ir con una mala evolución, ¿no? Hay predictores clínicos como el hecho de que sea un paciente mayor de 75 años, que sea un paciente alcohólico, que tenga un IMC más de 30, que ya desde el inicio tenga una insuficiencia orgánica persistente más de 48 horas, nos indica que podría ir mal este paciente, ¿no? Hay predictores de severidad que ya incluyen estudios laboratoriales, como es el score de Apache, que nos indica que si su puntuación es menor de 8, la mortalidad es menos de 4%. Sin embargo, si yo tengo una puntuación más de 8, la mortalidad puede ir hasta un 18%. Aquí tenemos el score de Apache, que incluye todos estos criterios, la edad y enfermedad crónica. Unimos eso, sacamos un puntaje y según eso vemos el predictor de severidad. Otro es el score de Marshall, donde vemos disfunción respiratoria, ¿no? Respiratoria, renal y cardiovascular. La respiratoria medida por el PAFI, el renal por la creatinina y el cardiovascular por la presión arterial sistólica. Según esto tomamos puntos y si sale mayor o igual a 2, son pacientes que deberían ser manejados en una unidad de cuidados intensivos. El score que más usamos nosotros es el score de BISAP, que se llama así por el acrónimo, ¿no? Por sus primeras letras de las palabras, como es el BOOM, una alteración de la conciencia, la presencia de CIRS definida por 2 o más de los siguientes criterios que vemos en el cuadro, edad más de 60 y la presencia de fusión pleural evidenciado por radiografía de tórax. Un BISAP menor o igual a 2 puntos nos da una leve mortalidad de menos del 2%, pero un BISAP mayor o igual a 3 puntos ya tenemos una alta mortalidad con aproximadamente más del 15%. ¿Cómo debo manejar la pancreatitis aguda? El primer pilar es la resucitación. Recordemos que al haber pancreatitis aguda se produce una extravasación de fluidos al tercer espacio, causando hipovolemia y una hipoperfusión orgánica, ¿no? En el páncreas, lógicamente, también hay una hipoperfusión que puede llegar a condicionar la necrosis, por eso es muy importante evitar esta hipovolemia, por lo cual la resucitación con fluidos es ideal realizarla entre las 12 y 24 horas. Vamos a revisar múltiple bibliografía que incluso hablan de hasta las 48 horas, ¿no? Para poder evitar este tercer espacio. Una vez que iniciamos la fluidoterapia, se inicia a 5 a 10 mililitros por kilo hora y se debe utilizar inicialmente hasta que se alcancen los objetivos de reanimación, que son los siguientes. Objetivos clínicos, bioquímicos e invasivos. Clínicos, como una frecuencia cardíaca a 120, presión arterial media de 65-85 y una diuresis de 0,5 a 1 mililitro por kilo hora. Bioquímicos, lograr un hematocrito menos de 44, y dentro de los objetivos invasivos tenemos la presión venosa central, que ya necesita de repente de una unidad de cuidados intensivos para poder medirlo, ¿no? Pero bueno, con los parámetros hemodinámicos nosotros también podríamos ver una respuesta adecuada a la presencia, a la hidratación con fluidos. Bueno, aquí nos habla de la antibiótico terapia. Se ha discutido mucho acerca del uso de antibióticos en pancreatitis aguda. Sin embargo, ya se ha visto que la antibiótico terapia tiene una falta de eficacia para evitar reducción de mortalidad, infecciones extrapancreáticas, necrosis infectadas o disminuir la intervención quirúrgica. Ya se ha visto que no tiene utilidad usar antibióticos como manera profiláctica, por lo tanto no se usa. Otro pilar importante del manejo es la nutrición en la pancreatitis aguda. Ya esto se ha estudiado bastante y lo inicial en una pancreatitis leve es iniciar la alimentación temprana para cortar así el periodo de ayuno. Cuando nosotros evitamos o reducimos la ingesta de alimentos,
Esto favorece el crecimiento de bacterias, aumenta el estrés oxidativo, reduce la parte trófica de la barrera mucosa y de esta manera aumenta la translocación bacteriana. De esa manera aumenta el riesgo de infecciones, ¿no? Entonces, ya se ha visto y se ha estudiado que la nutrición se debe iniciar pronto. Si se puede iniciar por vía oral, siempre y cuando el paciente no tenga náuseas ni intolerancia oral, pues debería iniciarse. Y el paciente de tener náuseas, de no tolerar la vía oral, el siguiente punto podría ser una nutrición enteral que puede ser dada por una sonda nasogástrica o nasoyeyunal, ¿no? Como segundo pilar de alimentación. La alimentación tardía en más de 24 horas se asocia con tasas más altas de necrosis peripancreática infectada, insuficiencia orgánica múltiple y pancreatitis necrotizante total, además de aumentar también las estancias hospitalarias. Y en el caso de una pancreatitis severa, hay que iniciar durante las primeras 24 horas la nutrición enteral continua posterior al ingreso, ¿no? Aquí vemos la pancreatitis leve, iniciar en 24 a 48 horas la alimentación bioral, y la pancreatitis moderada, preferiblemente siempre se va a preferir la vía oral, y en caso de no poder iniciar, el siguiente escalón es la nutrición enteral. Y en una grave, en primer lugar, está la nutrición enteral, que puede ser una fórmula polimérica o semielemental, que inicialmente es por vía gástrica, es decir, una sonda nasogástrica, y bueno, de no haber una indicación para esto, puede ser una vía postpilórica, ¿no? No hay diferencia, ya se ha visto, sobre una colocación de sondas nasogástricas versus una postpilórica. Solamente se usa una postpilórica en el caso de que haya alto riesgo de aspiración por parte del paciente, ¿no? Como son pacientes en ventilación mecánica, pacientes con intolerancia gástrica, es decir, por dolor, náuseas, distensión, diarreas que no remiten a procinéticos, que haya gastroparesia o que haya una fístula entérica proximal que nosotros debamos bypassar. Ahí está indicada una nutrición enteral postpilórica, ¿no? Y bueno, si hay una intolerancia a una nutrición enteral, lo primero que se recomienda es el uso de procinéticos y de no haber respuesta. En segundo lugar, en tercer lugar es lo que se usa, la nutrición enteral, que está en último escalón, ¿no? Ahí están los requerimientos calóricos, en una leve 25 a 30 kilocalorías kilo día y en una moderada grave mayor, ¿no? 35 kilocalorías kilo día. El manejo del dolor es el otro pilar del manejo de pancreatitis, ¿no? Que ya se ha visto que se pueden usar las escalas de la OMS, se ha visto que los opioides que antes estaban, digamos, con temor usados por lo que se decía que había una alteración a nivel del esfínter de Oddi y producía mayor espasmo, ya se ha visto que eso no es así, por lo cual ya las guías múltiples, ya sean americanas, japonesas, las pueden indicar, ¿no? Aquí están las dosis de los opioides que se usan como tramadol, morfina. Y bueno, el siguiente tratamiento ya vendría la intervención temprana, es decir, si los cálculos biliares son la primera causa de pancreatitis, ¿qué puedo hacer yo para que ese paciente no vuelva a realizar una pancreatitis? Entonces, nos vamos para este lado. En el caso de las pancreatitis leves, la colecistectomía debe ser realizada en la misma hospitalización. Es decir, el paciente se tiene que ir de alta luego de haber sido operado. Y en una pancreatitis grave, es decir, que ya hay complicaciones, una vez que las complicaciones locales estén resueltas, recién es indicación de cirugía, ¿no? Que eso puede ser a las 6 a 8 semanas según reportan las guías. ¿Y qué pasa si tengo un paciente que tiene pancreatitis aguda más coleocolitiasis? ¿Le debo hacer CEPRE? Pues la guía americana nos recomienda de que en pacientes que tengan colangitis aguda más pancreatitis aguda se debe realizar la CEPRE urgente. De no tener colangitis, no se ha visto que esto reduzca la mortalidad en los pacientes y no está indicada una CEPRE urgente, ¿no? Sino una CEPRE diferida. Y bueno, este es en breve un resumen de lo que es pancreatitis aguda. Es un tema bastante amplio y he querido dar a conocer, digamos, los pilares más importantes para el manejo de esta patología. Muchísimas gracias por su atención.